Bienvenidos a todos los extranjeros, Brasil, Guatemala, Puerto Rico, todos los que están aquí, muy bienvenidos. Esperemos que de este congreso saquen conclusiones, cosas muy buenas y especialmente positivas. La doctora Centurión queda a cargo. Muchas gracias de mi parte. Yo quisiera, primero que ya Mónica agradeció la presencia de todos ustedes, pero creo que el hecho de que hoy estemos todos aquí, ustedes y nosotros, nos merecemos un gran aplauso por haber podido llegar hasta aquí. Que este aplauso nos arranca a nosotros ondas positivas para poder comprender lo que significa este congreso. Para nosotros el significado es que los médicos argentinos puedan hacer intercambio de opiniones con los médicos que vienen del extranjero a hacer exposiciones sobre sus trabajos. Y para que aquellos quienes padecen de poliomielitis o síndrome postpolio, si tienen alguna duda y al médico se le puede hacer una pregunta para que ustedes queden libres de esa duda y la puedan manejar de una mejor manera, ustedes están con toda la autoridad porque este congreso es exclusivamente para ustedes. Y ahora vamos a dar comienzo con algo que, como yo siempre digo, encontré un brillante. Estaba en la arena buscando y sin querer encontré un brillante. Entonces voy a comenzar con un homenaje al cual una de las frases más conocidas de Bertolt Brecht es aquella que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Es el caso del doctor Jorge Santiago Sereni, kinesiólogo y fisiatra, quien en el ámbito académico realizó innumerables cursos y trabajos científicos. Experto en prótesis y aparatos ortopédicos, especialista en kinesiología pediátrica. Obtuvo numerosas distinciones, entre ellas la de la Sociedad Argentina de Kinesiología Pediátrica entre los años 1985 y 1988. Fundamentalmente por su lucha contra la poliomielitis, además de realizar una destacada labor docente, fue, por ejemplo, jefe de trabajos prácticos de la Escuela de Kinesiología de la Universidad de Buenos Aires, entre otras cátedras, sin olvidarnos de considerar sus artículos publicados sobre el tema. A modo de anécdota, llevó a los niños del hospital, él trabajaba en el Hospital Ricardo Gutiérrez. Después de meses de estar internados, los llevó a Chapalmalal, donde realizó una pileta de arena para que los niños hicieran ejercicios. Fue, digamos, como el precursor de una kinesiología acuática. Es imposible, en estas palabras, considerar la trayectoria de una vida dedicada al servicio de los demás. Actitud poco común por su abnegación con los niños con poliomielitis. Por todo el trabajo, hoy le ofrecemos nuestro reconocimiento y agradecimiento por su tarea. Al doctor, en el día de hoy, en este primer Congreso Internacional de Poliomielitis y Síndrome Postpolio, le hacemos entrega
desempeñándose mucho en la epidemia de la poliomielitis cuando aún no estaba recibido, que fue como voluntario al Hospital Gutiérrez, porque se necesitaba en la época de la epidemia mucha colaboración de la gente, a lo cual él comenzó esta tarea como voluntario. Luego se recibió y siguió trabajando en el hospital y se recibió en la especialidad de fisiatría y kinesiología. Luego continuó su carrera como profesional en la atención de los niños con poliomielitis. Nosotros con esto queremos entregarle nuestro eterno agradecimiento. En la arena de esa época. También queremos invitar que la Asociación de Poliomielitis de Santiago del Estero, que lo quiere hacer entrega y homenajearlos por, la verdad que, por este brillante, por este brillante que hemos encontrado. Reconocimiento al doctor Sereni de parte de la Asociación Santiagueña de Poliomielitis por su obra en nombre de todos los niños de la polio de Argentina. Sí. Y esto es un presente muy especial. Gracias. Escrito por una sobreviviente de la polio, un libro para usted. Muchísimas gracias por toda su labor. Gracias. Yo les agradezco, no es nada especial, yo lo único que hice fue trabajar, aprender, estudiar, y sí, fuimos voluntarios antes de recibirlos. El micrófono, por favor. Fuimos voluntarios antes de recibirnos porque era tanta la mano de obra necesaria para la epidemia de polio. Hablo del 60 y pico de años atrás, del 57, 58. Bueno, empecé en el hospital con la polio, en el hospital... no, antes del Gutiérrez estuve en el hospital Muñiz. En la sala 30 estuve 1 año y medio. Después me mandó Salud Pública 4 meses a Comodoro Rivadavia también, porque no había gente. Y bueno, y después seguí en el hospital de niños. Y bueno, fuimos tomando experiencia y haciendo lo que se hacía en aquel entonces, que era haciendo las fomentaciones. Teníamos que exprimir una frazada entre 2, que nos quemábamos las manos, pero bueno, daban las fomentaciones, se les enseñábamos las marchas, las caídas, los distintos tipos de marchas, las caídas, y la reeducación y rehabilitación de lo que se podía hacer. Después, más adelante, se fue, ya fuimos recibiendo las secuelas, ya se había acabado la parte aguda, gracias a las vacunas, claro. Y bueno, fuimos viendo las secuelas que quedaban, y ahí nació lo que sería la neuroortopedia, que se inició en ese entonces, ¿no es cierto? Porque trataban de corregir, los ortopedistas trataban de corregir la deformación, lo más común, un pie equino, por ejemplo, que había estado o mal inmovilizado o no se había podido hacer. Y aparte estaba toda la parte de pulmotores que seguía siempre trabajando. Claro. Así que no fue nada más que trabajar y cumplir con lo que uno podía hacer y nada más. Yo no me merezco nada. Hemos tratado de resumir, porque usted me mandó un currículum tan frondoso. Si lo tengo que recordar ahora. Yo me pongo a leer el currículum y estamos acá esta mañana. Y yo me asusté, con todo lo que me dijo usted me asusté yo. Ya no me acuerdo más del currículum, ya pasó. Bueno, les agradezco esta distinción y bueno, muchas gracias. No, para nosotros es un gran honor. No, está bien. Un gran honor. Yo quiero agradecer en primera medida los auspiciantes de este congreso, que tenemos el auspicio de la Sociedad Neurológica Argentina, filial de la Federación Mundial de Neurología,
que tenemos también el auspicio del Departamento de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que también tenemos el auspicio de otras entidades, que la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales también nos ha auspiciado en todo esto porque evaluó que era digamos, un acto académico gratuito para que todos pudieran formarse y aprender de una manera gratuita. También Santiago del Estero consiguió que nos auspiciaran de la parte municipal de la Cámara Honorario de Diputados de Santiago del Estero, de la Municipalidad de Santiago del Estero, que también han dado auspicio, de la Cámara de Diputados, como nombré recién, y tengo que leer porque me dieron una lista de auspicios y yo digo, no voy a terminar. Bueno, y esos fueron los principales auspiciantes de este congreso. Más adelante, en el día de mañana, vamos a agradecer todas las colaboraciones que hemos tenido en este congreso. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a dar comienzo a la mesa que nosotros llamamos la mesa de epidemiología, donde va a hablar Andrea Silva, y también la doctora Cecilia Freire, a las cuales las invito a que vengan aquí adelante, así comenzamos con esta charla. La señora Andrea Silva es presidenta de la Asociación G14 de apoyo a los pacientes de polio y síndrome postpoliomielítico en Brasil y tiene hecho el bachiller en Ciencias Contables. Y el tema que ella va a tratar ahora lo va a exponer. Quiero dar las muchas gracias. Micrófono. Quiero dar las muchas gracias por esta oportunidad. También quiero decir que estoy muy contenta porque veo muchas personas acá y la verdad que es muy lindo ver cuánto ha crecido este movimiento que empezó chiquito. Era grande en nuestros corazones, pero empezó chiquito y se está agrandando de momento en momento. Y esto es muy importante. Yo voy a intentar dar mi charla en español. Espero que la gente de Brasil pueda entender. Como yo hablo un poco más despacio que las personas que hablan en español, creo que será más fácil así. Yo voy a explicar por qué hablo castellano. Yo viví en Argentina de los 15 a los 16 años. Mi padre es uruguayo, aunque no hablaba con nosotros en español, quería que nosotros habláramos. Entonces yo estudié 2 años en un colegio acá en Entre Ríos. Por eso hablo. No lo practico mucho porque allá en Brasil no hablo con nadie, pero cuando estoy acá me gusta y entonces lo puedo sacar del cajón y usarlo. Y es una oportunidad para mí usar lo que mi padre pensó allá atrás. No, es bueno que hable en otro idioma y realmente abre las puertas. Van a ver fotos que mi marido puso en mi charla. Son todas fotos de mi niñez. Estaban en un cajón acá con mis hermanas de diapositivas. Yo no las veía muchos años a estas fotos. Y cómo ellas traen las marcas de la poliomielitis en mi familia. Y creo que todos nosotros tenemos estas marcas. Creí que antes de poner otras cosas, que esto nos traería nuestros recuerdos de una forma más fuerte. Porque lo que intento hablar hoy es lo que hizo la poliomielitis en nuestra vida y cómo superamos todo esto y cómo llegamos hasta acá.
Y el título que le di es De la fragilidad al empoderamiento. No sé si es esta la palabra que se dice en español, ¿sí? Bueno, porque está de moda la palabra esta, ¿no? Y yo creo que el poder viene porque tenemos que apropiarnos de él, ¿no? Y bueno, le voy a pedir a mi marido que haga los cambios. Voy a sacar eso. No puedo leer. No, gracias. Bueno, la polio ha afectado la vida no solo de nosotros, sino de toda nuestra familia. Y ayer todos expusieron cómo fue esto en nuestras vidas y cómo tuvimos que lidiar con todos los problemas de la poliomielitis, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros pensamos en diferentes momentos cómo sería nuestra vida si esto no hubiese pasado? Pero tuvimos que superar estos pensamientos también, porque si no, estos nos dejarían ahí en el suelo, pensar en una vida que no podríamos tener. Y en este momento no se hablaba ni de inclusión, no se hablaba de accesibilidad. Yo siquiera puedo imaginar lo que fue para nuestros padres lidiar con todo eso. Porque ahora que estamos mayores, entendemos algunas cosas que en esta época no entendíamos, porque las decisiones las tomaban ellos. Hoy somos nosotros que tenemos que tomar las decisiones, entonces todo nos ataca más, me parece, ¿no? Lo que definió la vida que tuvimos tuvo mucho que ver con nuestra familia, con la capacidad económica que tenían, porque en este momento el gobierno no nos ayudó, no estaba preparado, aunque la polio no es nueva, aunque los casos de polio vienen de siglos. Pero creo que los hurtos, cuando la gente empezó a morir y las familias empezaron a temer, entonces tuvieron que pensar un poco más. Y en este momento el gobierno no estaba preparado. No está todavía hoy. ¿Qué dirá 50, 60, 70 años atrás? Entonces, todo lo que definió fue lo que nuestros padres pudieron darnos. Esta foto es del último día, la última diapositiva que tengo antes de que me atingiera la polio. Justo nos había ido a visitar un tío, yo vivía en el norte de Brasil, y nos sacaron estas fotos porque estaba mi tío, y fue la última foto que tengo antes que me atingiera la polio. Yo tenía en esta foto 9 meses, 10 meses cuando me atingió la polio. Mucho de lo que sufrimos tuvo que ver también por el despreparo de las personas. Yo en realidad no sufrí, pero yo sé que el bullying fue una cosa que tampoco se hablaba en esta época, y no sé cómo decían acá, pero en Brasil nos llamaban de aleijados o manquinho, ¿no? Palabras que hoy sabemos que no se podía decir, pero en esta época no había muchas trabas en la lengua, ¿no? Y los niños son buenos, pero cuando quieren son malos, ¿no? Y todo esto tuvimos que superar. Esta foto también es de cuando, después de la polio, yo estuve en ACD y son de los tratamientos que nos aplicaron en este momento. La polio nos infligió también un poco de isolamiento, porque algunos de nosotros tuvieron que estar mucho tiempo en hospitales, tuvimos que estar en situación de no poder salir. ¿Cuántos de acá tuvieron este problema de estar muchos meses o años en hospitales? ¿Cuántas cirugías? La mayoría, ¿no? Yo no mucho en mi infancia, más después de los 16 años tuve más cirugías, pero yo sé de gente que estuvo hasta los 18 años, cirugía tras cirugía, como hablaron ayer, y esto nos saca de la escuela, nos saca de la familia, nos saca de las fiestas, de los lugares. Esto también provocó un isolamiento. Esto todo deja marcas,
¿no? Yo pienso que una persona que no tuvo que convivir con una parálisis desde la infancia tuvo oportunidades que nosotros nunca tuvimos. ¿Quién tiene una parálisis a los 25 años y ya pasó por toda su vida sin tener una discapacidad? Pudo tener su escuela, pudo ingresar quizás al trabajo, sus amistades son otras, es toda una otra vida. Nosotros tuvimos que convivir con todos esos problemas desde la niñez. Otro aspecto que me gustaría poner es de la religión. ¿Cuánto de la religión nos ayudó o nos atrapó? Yo crecí en una familia cristiana y yo creo que lo más bien tuve una formación buena y en mi caso particular fue muy bueno para mi socialización. Pero durante mucho tiempo yo escuchaba a mi mamá diciendo que iba a acontecer un milagro y que esto iba a pasar. Y es feo porque vos sos niño, vos crees, ¿no? ¿Crees que este milagro te va a pasar? Yo creo que tenía 15 años cuando me di cuenta que el milagro no iba a pasar, a ocurrir en mi vida y que yo iba a ser una persona normal a la edad adulta. Esto yo me acuerdo que fue bastante feo percibir que como si me hubiesen engañado toda la vida. La buena parte de esto es que como yo jamás me imaginé una persona adulta con discapacidad, no me preocupaba con esto. En algún momento iba a pasar. Entonces yo siempre me veí como una persona sin discapacidades. Y de una manera, creo que inteligente al final, no verse como una persona discapacitada. Y yo creo que esto pasó a la mayoría, que nosotros cuando nos miramos no nos vemos con tanta discapacidad. Quizá por eso el espejo sea algo que evitamos. Yo no sé ustedes, yo evité el espejo por muchos años, porque mirarme en el espejo era mirar la discapacidad que tenía ahí en mi cara, porque en mi mente ella no estaba, esta discapacidad no estaba así. Entonces, al final, la estrategia de mi mamá no fue tan fea porque nos hizo crecer esperando que, bueno, tenés que estar preparado porque vas a poder tener todas las oportunidades. Y la vida nos llena de esperanza y nos llena de posibilidades que en un momento no la vimos ahí, pero las puertas se van abriendo. Y si todos ustedes están aquí, yo creo que de una manera o de otra es porque superaron todos estos problemas. Y en la vida afectiva también tuvimos que imponer a la sociedad que no éramos incapaces de amar, ni de tener familia, ni de tener hijos, porque una mujer discapacitada, allá atrás, 50 años atrás, o 40, era una persona que nadie iba a querer. ¿Quién iba a querer una persona con discapacidad? ¿Qué mujer iba a amar a un hombre con discapacidad? ¿Qué mujer iba a poder tener hijos con discapacidad? Oh, sí, y tu discapacidad va a pasar a tu hijo. Esto fueron frases que nosotros crecimos y tuvimos que manejarlas de alguna forma. Para unas fue más fuerte que para otras, pero todas de una forma o de otra superamos eso. Este valor que tenemos es muy intenso, es muy fuerte. Y en un determinado momento llegamos a nuestro ápice. Yo a los 40 años pudiera decir que fue cuando pensé, conquisté todo. Tenía un buen trabajo, estaba muy bien físicamente, estaba muy contenta. O sea, la vida estaba hermosa, mismo con la discapacidad. Y entonces nos deparamos con un desafío con el cual jamás pudiéramos soñar, que es la síndrome postpolio. Y esto es un baque porque nosotros tuvimos que superar porque no había otra opción. En Brasil nos dicen ejemplo de superación, no sé si dicen esta frase acá. Y bueno, yo digo que cuando una persona tiene que ser
tiene que superar. La discapacidad nos hace tener que superar, pero la discapacidad es una cosa. Nosotros tenemos que, aparte de superar la discapacidad de nuestro cuerpo, tenemos que superar las discapacidades del ambiente, de la accesibilidad, emocionales, no nuestras, de las personas, porque no están preparadas para lidiar con esto. Y cuando la sociedad cuenta que nosotros vamos a superar todos, es como si estuvieran con pereza de hacer lo que tienen que hacer. Entonces a mí no me gusta. Cuando una persona dice, son ejemplos de superación, no, yo no quiero ser ejemplo de superación. Yo tengo que superar mis debilidades, ok, pero no tengo que superar las suyas. Porque cuando el ambiente no tiene accesibilidad, me hace a mí tener que superar. Y la otra persona dice, yo te ayudo. No, yo no quiero que me ayudes, quiero que haga lo que tiene que hacer. Uno de los problemas mayores que enfrentamos es porque las personas nos están superando. Ellas se tienen que superar. No tienen que esperar que nosotros nos superemos. Entonces me parece que en un determinado momento nosotros podíamos contar con la neuroplasticidad de nuestras neuronas que se adaptaban a toda esta situación nueva. Ellas se ramificaban y nuestra debilidad se disminuía porque había esta plasticidad. En la síndrome post-polio perdemos esta capacidad neuroplástica de abarcar cosas que no podíamos hacer, porque nuestras neuronas ya no pueden hacer. Y creo que esto es lo más terrible en la síndrome post-polio, porque nosotros tampoco tenemos esta plasticidad para adaptarnos. En este momento que empezamos a envejecer, no tenemos esta plasticidad. Y esto es lo que nos hace tener que tener una estrategia mucho más fuerte, porque no podemos contar con esta superación a que siempre estuvimos dispuestos. Yo me puse esta remera que la vi otro día, que tiene el oso perezoso. En Brasil le llamamos bicho preguiça, que es lo mismo, ¿no? Porque se mueve muy despacito, porque hace las cosas con mucha calma y tiene esta carita tierna, ¿no? Y sabemos que no tiene nada que ver con pereza. Es una forma de supervivencia que tiene, porque es uno de los animales que vienen más antiguos que existen. Y está ahí, ¿no? Hace sus cositas de vagar, está tranquilo, me parece que respira y tiene paz. No es un animal que lo ves así. Entonces, me parece que esto es una buena postura de pensar que para nosotros esta nueva adaptación que tenemos que tener para nuestra vida, tenemos que tener un modelo. Y yo creo que este animal puede ser un modelo para nosotros, de no nos vermos en una situación triste y fea, porque nuestra vida va a cambiar. No vamos más a ser gacelas, no vamos a ser tigres que suben en árbol, que están dispuestos, no. Pero tenemos que pensar en una otra forma de vida que nos permita seguir viviendo y seguir viviendo bien. Yo en las diapositivas puse cosas que me imagino que tenemos que pensar de aquí en adelante. Como es mi primera charla, no puedo dar soluciones, sino no había por qué tener un congreso. El congreso está para que nosotros lo pensemos juntos. Pero yo puse los títulos de lo que pienso que tenemos que pensar para seguir. A ver, ahora voy a tener que poner mis anteojos. Yo dice de la importancia que tiene la universidad. Ayer hablé un poquito de esto, que la universidad de Unifespi hace las pesquisas, nos escucha y tiene esta parcería. No es una cuestión de que llegamos allá y nos den una respuesta, hasta porque no hay una respuesta. Pero al escucharnos, al mostrar que están ahí para estudiar nuestro caso, yo pienso que es el mejor de los mundos.
Todo el CID, que es el G14, surgió en nuestra universidad y del trabajo de nuestros médicos. Y nosotros, la verdad, que tenemos un lugar que nos acoge, que nos abraza. Y lo ideal sería que hubiese estos centros de estudios en más lugares. Que yo sepa, solo está en la Universidad de San Pablo, la nuestra, y en Valencia, que también tiene un buen centro de estudios para síndrome postpolio. Ojalá, después de acá, en Argentina, ustedes consigan también poner esto en conjunto con una universidad, porque esto me parece que es la mejor forma de trabajar. Las asociaciones son muy importantes porque el apoyo de los pacientes tiene que estar. Nosotros tenemos que, el empoderamiento tiene que ver con nuestra historia, con nosotros es quien tenemos que contar qué es que funciona, qué es lo que no funciona. Estar en este momento unidos de alguna forma tiene que ver con una asociación. Entonces yo creo que es muy importante estar en conjunto con esto. Muda, Ricky. ¿No va? Muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, yo creo que tenemos que pensar lo que queremos para los próximos 10 años. ¿Dónde vamos a estar los próximos 10 años? Tenemos que tener una meta. Esto creo que es una de las respuestas que tenemos que pensar y encontrar acá. Porque si no tenemos un plan, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Ok? Tenemos que pensar qué es lo más importante, porque no vamos a tener todo. Pero podemos pensar en metas y en cosas que es alcanzable y que nos van a escuchar. Una de las cosas que tengo pensado que es el discurso de la vejez, porque hoy las personas viven mucho más tiempo y los viejitos no se quedan en casa mirando tele, quieren seguir yendo al cine, a comer, a visitar su familia. No hay la segregación que los idosos en algún momento tuvieron que estar también en sus casas, porque si no puedes caminar, no puedes salir. Entonces me parece que el discurso de que entrenen con nosotros, sepan cómo cuidar de nosotros y van a saber cuidar a los viejos con 90, con 100, porque hoy hay muchos centenarios en el mundo y nosotros vamos a ser centenarios también. Y si el mundo está preparado para nosotros, estará preparado para cualquiera. Entonces, me parece que esto es una cosa muy importante, porque ellos no van a querer invertir plata en gente que no existe más. Porque felizmente la polio esperemos que no exista más como enfermedad. Pero nuestra condición es una condición normal de una persona que ya no puede caminar, que ya no tiene mucha fuerza, pero que quiere seguir viviendo. Entonces, ¿por qué no entender nuestra situación y prepararse con nosotros para los que vienen? Me parece que es una buena estrategia. También tenemos que pensar cómo vamos a tornar todo esto posible. Yo tampoco tengo una respuesta, pero acá podemos pensar entre todos. ¿Es esto? Sí, porque la verdad tenemos que envolver a las personas. No solo nosotros, las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo le vamos a decir para que ellos se involucren de todo esto y se unan a nosotros? Porque nosotros no podemos seguir hablando solos. Entonces me parece que tenemos que tener un discurso para que nuestros pares vengan, pero toda la sociedad también. Y creo que esto es muy importante. ¿Cómo vamos a involucrar a las personas en todo esto que es lo que nosotros necesitamos? Y esto es para cada uno. Tiene que pensar cuál es su responsabilidad en esta lucha. Porque nosotros siempre queremos ver qué nos pueden hacer, pero nosotros también, como formiguitas, que cada una se lleva su piedrita y hacen
entre toda su casa. Entonces nosotros también tenemos que ver qué es lo que podemos aportar. Algunos podrán aportar quizás una contribución financiera, otros van a aportar tiempo, otros van a aportar presencia y tenemos que ver lo que podemos aportar para que el movimiento crezca. Esto cada uno tiene que pensarlo por sí. Yo quiero agradecer la oportunidad de hablar acá. No estoy acostumbrada a dar charlas, así que les agradezco por escucharme. Y en Brasil nos ponemos a disposición para lo que sea, como asociación, como personas, y también recibo con mi corazón a todos ustedes. Si quieren, estamos en el Facebook, busquen allá a Asociación G14, G14 porque es nuestro CID y es nuestro homenaje a toda la gente de Unifesp que hicieron las pesquisas que posibilitaron que hoy nosotros tengamos nuestro CID. Muchas gracias. Vamos a hacer la siguiente temática, o sea, vamos a dar ahora la otra charla y luego que tengamos la segunda charla finalizada, vamos a hacer las preguntas que se quieran realizar a cualquiera de los dos expositores. La próxima charla es Erradicación de la poliomielitis, realidad o utopía. Lo va a hacer la doctora Cecilia Freire, jefa del Servicio Neurovirosis del Departamento de Virología del Hospital Carlos Malbrán, responsable del Laboratorio Regional de Poliomielitis para el Cono Sur y Bolivia de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud, integrante de la Red Global de Laboratorios Regionales de Poliovirus de la Organización Mundial de la Salud y coordinadora nacional de la contención de los poliovirus en el laboratorio. La doctora Cecilia Freire. Sí. ¿Puedes poner la presentación? Es presentación esa. Bien, buenos días a todos y todas, como se dice ahora en Argentina. Agradezco la invitación, para mí es un honor poder hablar de lo que estamos haciendo en el laboratorio frente a gente que ha sufrido esta enfermedad. Nosotros lo vemos desde la teoría, pero ustedes lo vivieron. Se me fue la presentación. Ahí está. Bien, siempre me gusta mostrar esta diapositiva porque este es un friso egipcio que muestra la imagen de un faraón de 1300 años antes de Cristo que tiene una secuela típica de polio, lo cual demuestra que el virus ya estaba circulando sobre la faz de la Tierra desde hace muchos siglos. Les voy a presentar al virus de polio. Discúlpenme, pero es lo que hago, así que si se aburren, avísenme y cambiamos de tema. El virus de polio es un virus que pertenece, después de mucho tiempo se lo descubrió y se supo que el que producía esta terrible enfermedad era un virus y está constituido por una molécula de ARN, de ácido ribonucleico, y son 3 serotipos diferentes que pertenecen al género enterovirus de la familia Picornaviridae. Pico quiere decir pequeño, RNA virus. Así es como se clasifican estos virus y dentro de este género tenemos, dentro de esta familia, mejor dicho, tenemos 4 especies que infectan al hombre de estos virus y en la especie C se encuentran los 3 serotipos de polio. Bueno, esto no se los voy a contar, ustedes ya saben, pero si bien
La poliomielitis, así como se manifiesta en ustedes, es una enfermedad gravísima. La mayoría de las infecciones por poliovirus son asintomáticas. De 100 chicos que se infectan, 1 hace la parálisis. Bueno, este es un esquema de los distintos sitios donde se produce la lesión, pero básicamente, creo que no anda. Básicamente la principal lesión que se produce el virus de la polio es la lesión del asta anterior de la médula. Destruye las neuronas del asta anterior de la médula, por eso las típicas secuelas de miembros inferiores. Esto tampoco se los voy a enseñar a ustedes, ya lo saben perfectamente, pero una de las consecuencias más graves eran cuando se producía la polio vulvar, que los chicos no podían respirar por sí mismos y debían vivir en esto que se llamó el pulmón de acero, que eran los pulmotores, que lo que hacían era reemplazar la función del pulmón. Y me gusta mostrar esta foto porque yo siempre digo que la polio es una enfermedad altamente democrática, porque esta persona que está acá sentada, este hombre que está hablando con esos chicos en sillas de ruedas, es Franklin Delano Roosevelt, que fue varias veces presidente de los Estados Unidos y que también sufrió de polio. Bueno, una breve reseña histórica de cómo fue evolucionando la polio. Lo más importante es la producción de las vacunas. En 1954-55 aparece la primera vacuna que la crea el doctor Jonas Salk, que es una vacuna a virus inactivado, a virus muerto. Y luego en el 60 el doctor Albert Sabin crea la segunda vacuna para la polio, que es la vacuna Sabin, que está formada o integrada por virus vivos atenuado, y vamos a ver qué es lo que produce esta vacuna por estar constituida por un virus vivo atenuado. En 1977, esto es importante, la Organización Mundial de la Salud, junto con la Organización Panamericana de la Salud, que es subregional para las Américas, crean el programa ampliado de inmunizaciones. Y ya en 1984, 24 países alcanzan el control con 70% de coberturas. En nuestro país, los antecedentes son las primeras epidemias que ocurren, la primera en 1953 y la más grave de todas, que fue la de 1956 con 6.490 casos de polio. Si había 6.490 casos de polio clínica, imaginen cuántos chicos infectados había. Se comienza a usar la vacuna Salk a fines de los 50, que es la primera barrera para detener la enfermedad, y en 1964 se incluye la vacuna Sabin. Se producen los últimos brotes de polio y un brote que se extendió desde 1968 a 1974, porque en ese momento los esquemas de vacunación no se continuaban y tenían muchas discontinuidades en el tiempo. En 1988, la Organización Mundial de la Salud, en su asamblea anual, toma la decisión de erradicar la poliomielitis de la faz de la Tierra. ¿Y por qué toma esta decisión? Bueno, primero porque en el mundo existían 10 millones de víctimas de la enfermedad, ya sea por secuelas o por muerte. Segundo, porque el virus tiene un solo reservorio, el ser humano. Y tercero, porque se disponía de una vacuna muy eficiente que era la Sabin. Con estas tres razones es que la Organización Mundial de la Salud decide erradicar esta enfermedad, que es la segunda enfermedad viral que se está erradicando de la faz de la Tierra. La primera fue la viruela. La viruela se erradicó en 1974. Entonces, ¿qué estrategia se fijó para llevar adelante esta decisión? Primero, mantener las altas coberturas con las 3 primeras dosis de la vacuna Sabin, mayores al 95%, es decir que de 100 chicos, 95 por lo menos tenían que estar vacunados, con las 3 primeras dosis de la vacuna. El esquema es 3 primeras dosis, un refuerzo al año y medio y un refuerzo al ingreso escolar. Luego, realizar la vigilancia de las parálisis agudas flácidas en menores de 15 años. Esto es un invento.
El síndrome de parálisis aguda flácida es un invento que hizo la Organización Mundial de la Salud para vigilar la existencia de casos de polio. Esto es una definición epidemiológica que en realidad es muy sensible, porque todos los casos de parálisis aguda flácida que ocurren en menores de 15 años ingresan en la vigilancia, pero no quiere decir que todos sean polio. Pero esto es para que no se pierda ningún caso. Pero es muy sensible, pero es poco, pero no es muy eficiente, porque en realidad los casos de polio no tienen que ver con todos los casos de parálisis aguda flácida que se presentan. Hay muchos casos que no tienen absolutamente nada que ver clínicamente. Y finalmente, como parte de la vigilancia, se crea una red de laboratorios en las Américas, que son estos que ven acá. Son laboratorios de referencia. Hay uno en Estados Unidos, el que está marcado con una estrella, que es el Centro Internacional de Referencia para el Diagnóstico de Polio, que está ubicado en el Laboratorio de Enterovirus del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Y después hay un laboratorio en Canadá, un laboratorio en México, uno en el Caribe inglés, Venezuela, Colombia, dos en Brasil, uno en Chile, y dos regionales, que son el nuestro, en el Instituto Malbrán, y el otro, en Brasil, el Fiocruz, el Instituto Osvaldo Cruz de Río de Janeiro. Somos laboratorios que pertenecemos a la red de laboratorios regionales de OMS, que incluye a todas las regiones del mundo. Bueno, para continuar con la estrategia de erradicación, se crearon indicadores, y el principal indicador, y el único que les voy a mostrar, es la tasa. Todos los años tiene que haber una tasa de un caso cada 100.000 habitantes. Nosotros, después de 30 años de vigilancia, es el programa que más años tiene en el país y que se ha sostenido a lo largo de los años. Logramos obtener una tasa histórica de 2.9% por 100.000 habitantes menores de 15 años, lo cual quiere decir que la vigilancia en el país está funcionando. Bueno, estas son las coberturas. Las barras son los casos de polio y las líneas negras son las coberturas. Fíjense que a medida que se aumentaron las coberturas, bajaron los casos de polio hasta desaparecer y estar en cero. Nuestras funciones son estudiar casos de parálisis aguda flácida en chicos menores de 15 años, y lo que hacemos es estudiarlos en las muestras de materia fecal. ¿Por qué? Porque el virus ingresa por la boca, replica en el intestino y se elimina por materia fecal. Nosotros no hacemos diagnóstico de polio, hacemos vigilancia, es decir, buscamos la presencia del virus en la comunidad infantil. Lo que hacemos entonces es el estudio de esos casos, en casos de Argentina, Bolivia y Uruguay. Chile debería mandarnos las muestras, pero tienen un laboratorio nacional, y si tienen que hacer un estudio más sofisticado que ellos no hacen y nosotros sí, por decisión política del país, lo mandan a Estados Unidos. Los métodos que utilizamos, bueno, son métodos clásicos de diagnóstico virológico, el aislamiento en células. Después se hace una diferenciación para saber si el virus que estamos viendo es salvaje o vacunal, porque el virus de Sabin hace el mismo ciclo biológico que el virus salvaje. Después hacemos otro método, que es un método también nuevo y sofisticado, que es la secuenciación genómica, para saber si eso es un virus Sabin derivado, que ahora les voy a explicar de qué se trata. Por eso el título, si es una realidad o una utopía que vamos a poder erradicar la polio. Y bueno, esto es muy aburrido. Estos son controles de calidad que recibimos todos los años desde el laboratorio de Estados Unidos para controlar la calidad del laboratorio, y humildemente puedo decir que el laboratorio tiene una calidad muy alta. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto que se inició en 1988, que en realidad para las Américas fue una epopeya? Se obtuvo el último caso de polio por virus salvaje en 1991 en un chico de Junín, de Perú,
Y en 1994 se dio por certificado el continente de la no circulación del poliovirus salvaje. Es el primer continente en el mundo que erradicó la polio. Y a partir del modelo de América, la Organización Mundial de la Salud decidió continuar la erradicación en el resto del mundo. Estos son los países que quedan con circulación endémica, allá en Asia, Pakistán y Afganistán. Nigeria tenía casos de polio, pero ya los erradicó. Y estos fueron los últimos casos que ocurrieron en el África. Bueno, a ver. En nuestro caso, nuestro país está libre de polio hace 34 años. El último caso por virus salvaje fue en un chico de Orán, de Salta, y desde entonces no hemos tenido casos por virus salvaje. Estas son dos investigadoras que fueron pioneras en el diagnóstico de la polio, que trabajaban en el Instituto Malbrán. Esta mujer de acá era una médica italiana, la doctora Eugenia Sacerdote de Lustig, que fue la que introdujo la vacuna Salk por recomendación del ministro de Salud de ese momento en el país. Entonces, ahora, ¿dónde nos encontramos? En la fase final de la erradicación. Créase o no, nos quedan 2 países con circulación endémica a nivel global, que son Pakistán y Afganistán, con 8 casos hasta ahora denunciados este año. Y estamos en la fase final que involucra el cambio de la vacuna. En 2016, en todo el país, se cambió el uso de la vacuna, o se estableció que aquellos países que vacunaban solo con Sabin introdujeran una dosis de Salk. ¿Por qué? Porque la Sabin tiene, si bien es una muy buena vacuna, tiene 2 complicaciones. Produce polio. Es un virus vivo atenuado y revierte a la infectividad y produce casos de polio. Y en otro caso produce unos virus que se llaman Sabin derivados, que tienen la capacidad de comportarse en la naturaleza como si fueran virus salvajes. Y producen brotes de polio, producen casos de polio aislados, y esto es lo que hace que se haga muy difícil la erradicación hasta el momento. Ustedes piensen que en 1988 la meta era haberla erradicado en el 2000. Estamos en el 2018 y todavía no se logró erradicar. Bueno, este es el cambio de la vacuna. Todos los países vacunan con una primera dosis de Salk y el resto lo hacen con Sabin. Hay países que siempre vacunaron con Salk, los países de la península escandinava, Estados Unidos, los países más ricos del mundo siempre vacunaron con Salk, que es una vacuna mucho más segura que Sabin, porque no produce casos de polio. Y finalmente lo que estamos haciendo es el Plan Nacional de Contención del Poliovirus en los laboratorios. Esto se tomó como modelo, la erradicación de la polio tomó como modelo la erradicación de la viruela, pero claro, sin considerar que eran virus completamente diferentes, que se comportaban completamente diferentes en la naturaleza. Y esto sí fue una buena medida que se tomó para evitar escapes de virus. Los últimos 3 casos de viruela que ocurrieron en el mundo ocurrieron en Inglaterra por el escape de un virus de un laboratorio. Una persona que estaba trabajando en el laboratorio se infectó. En el caso de viruela, una infección es un caso, no como en polio. Se infectó, contagió a otra persona, los 2 se murieron. Y el director del laboratorio se suicidó por el desastre que había ocurrido. Entonces nosotros lo que estamos haciendo en todo el mundo es hacer un listado de laboratorios, institutos, hospitales, etcétera, que puedan tener en sus congeladores guardados materiales posiblemente infectados con polio o virus de polio. Una vez que hagamos todo ese inventario, lo que tenemos que hacer es que esas muestras se destruyan, para evitar que en el futuro cercano o relativamente cercano, si alcanzamos la erradicación y se deje de vacunar, no exista la posibilidad de que haya un escape de laboratorio. En nuestro laboratorio teníamos todas las cepas salvajes del país, las teníamos guardadas en un congelador de -80 y el 30 de marzo de 2016 las destruimos.
Y bueno, ¿qué nos deja la erradicación de la polio? El primer legado son los chicos sanos y, en segundo lugar, todo lo que aprendimos durante estos años y dejar una red de laboratorios altamente sensible, específica y de alta calidad que pueden encarar otras erradicaciones. Estamos celebrando ya más de 26 años de polio en las Américas y nada más. Este es el Instituto Malbrán, que en 2016 cumplió 100 años de vida. Yo no estaba, así que bueno, muchas gracias. Este es el grupo de trabajo de mi laboratorio, que gracias a ellos yo puedo mostrar datos y datos y datos gracias a su trabajo. Muchas gracias. Bueno, los invito a Andrea, a Cecilia, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta referente a los temas que hemos tratado. Yo por ahí voy a empezar la batalla, digamos. Cecilia, con respecto a la prevención de la polio por la parte virósica, hace poco escuché una charla del doctor López, que es el jefe de infectología del servicio del Hospital Gutiérrez, sí, donde él decía que la vacunación con la Sabin oral no estaba dejando de ser con la importancia y las características que tenía, y que estaban viendo de ver si en vez de hacerla Sabin oral, como saben todos, las gotitas, iba a hacerse inyectable, porque podían ver que no iba a haber repique del virus salvaje, etcétera, etcétera. ¿Qué hay de cierto de todo esto en realidad con la prevención por las vacunas? No, que la vacuna Sabin se haga intramuscular me parece muy raro, por empezar. Lo que sí se está haciendo es el esquema secuencial de vacunación, que se vacuna primero con 2 dosis de Salk, las 2 primeras, y se completa el esquema con Sabin. ¿Esto por qué se hace así? Porque la vacuna Salk tiene la capacidad de producir alto título de anticuerpos neutralizantes en el suero. El anticuerpo es el que va a neutralizar el virus y va a evitar que llegue al sistema nervioso central. Entonces, con ese esquema secuencial, si el virus de polio de Sabin revirtiera la infectividad, los anticuerpos neutralizantes que produce la Salk los neutralizarían en la sangre y evitarían que llegara al sistema nervioso central, y de esa manera evitar la enfermedad. Estos son los esquemas que se están utilizando en todo el mundo en este momento, pero no hay nada de cambiar el método de dosificar la Sabin. La Sabin se da por vía oral y la Salk por vía intramuscular. Perfecto. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Quiero hacer una pregunta, Cecilia, también un poco respecto a esto. Usted está diciendo que el esquema mundial... A ver. No importa, hablo un poco más fuerte. Sí. No están grabando, mejor que lo... Llega, sí llega hasta ahí. Sí, llega. Gracias, doctor. Bueno, el esquema mundial es aplicar la Salk y la Sabin. Pero aquí en Argentina se está empleando ese esquema, porque yo no he visto en ningún momento que se aplique en este momento la vacuna Salk, o no sé ni siquiera si la Sabin se está aplicando en los esquemas actuales en Argentina. En el norte por lo menos no lo he visto. Sí, la vacuna Sabin y la Salk se están aplicando. El sistema argentino fue hasta el switch muy inequitativo, porque en los vacunatorios privados siempre se vacunó con Salk para evitar los casos asociados a vacuna. Y en el sistema público siempre se vacunó con Sabin. Por suerte, nosotros tenemos hecho una casuística que tenemos a lo largo de muchos años 8 casos solos asociados a vacuna y 3 chicos con casos de Sabin derivados. Pero se vacuna en la Argentina. En la actualidad tenemos un pequeñito problema, que las coberturas han bajado. Para mantener la erradicación hay que tener coberturas mayores o iguales al 95% global país,
y de los municipios, de las unidades políticas más pequeñas también, que en nuestro caso son municipios. Nosotros tenemos problemas porque no estamos alcanzando la meta del 95% con la vacuna, con los esquemas, las 3 primeras dosis de las vacunas antipolio, y algunos municipios tienen coberturas muy bajas, lo cual es un riesgo porque podría producirse la reintroducción de un virus salvaje proveniente de zonas endémicas. Acá me usa. Intento hablar, pues tengo una voz. No, pero están grabando. Toma este después. Perdón. Así puedes hablar. Buen día, mi nombre es Graciela y yo tuve polio en el año 58. Y por lo que tengo entendido me habían dado la vacuna SAL. ¿Cuál era el problema que tenía la vacuna en aquella época? No, posiblemente la vacuna no tuviera ningún problema. Lo que pasa es que los esquemas no se completaban. La vacunación era muy irregular y seguramente recién se introducía la SALCA en el país y posiblemente te dieron una sola dosis de vacuna y una sola dosis no protege para evitar la patología. Por lo que me cuentan mis padres, era de acuerdo al esquema, yo tenía dadas las vacunas que correspondían. No sé si por la edad, pues yo tenía 1 año y medio en el 58. No, ni siquiera 1 año y meses en el 58. Y si se cumplió el esquema, tenías que tener 3 dosis en ese momento. O sea que, bien. No, porque había comentado. Según mi familia, me habían dado la SAL. Y no pudieron, y no se pudo evitar. A mí me agarró en el 62, en realidad. Sí, posiblemente no fuera un problema de la vacuna, sino para mí que era un problema de esquemas incompletos. Bueno, el tema de vacunología es un tema amplísimo. No solo tiene que ver con el uso de la vacuna, sino tiene que ver con muchas cosas, con la conservación, con el uso que se le da, por qué vía se aplica, etcétera, etcétera. La cadena de frío en aquellos años posiblemente no fuera la mejor, siempre hay inconvenientes con las cadenas de frío, así que me imagino que en los inicios de la vacunación, aunque fuera con Salk, no debe haber sido el mejor momento y no se deben haber alcanzado las mejores coberturas y no se deben haber completado esquemas y no se debe haber tenido una buena cadena de frío. Te voy a hacer una pregunta. ¿En qué parte todo lo que vos estuviste hablando, o sea, y más en tu currículo, según tu currículo leído, podemos conseguir estadísticas puras? Estadística, pues a mí particularmente, soy de la provincia de Santa Fe, estuve buscando en la provincia, yo soy registrada la única paciente con síndrome de pospolio dentro de IAPOS, que es la obra social de la provincia de Santa Fe. Me gustaría que, si vos me podés decir, ya que tenés tanta influencia, tantos títulos, ¿dónde podemos conseguir directamente una estadística clara para poder, con eso muchas veces te dicen, una de las cosas que te dicen normalmente, y bueno, pero a ver, dice, vos sos la única, y eso yo quisiera saber para poder buscar y presentar que no soy la única, ¿me entendés? Y me encantaría poder tener esas estadísticas. La estoy buscando hace rato. Estadísticas de síndrome pospolio no hay en la Argentina. No, estadísticas de enfermos y de tratamientos que se estén haciendo actualmente. No, la cuestión es así. Existe un programa nacional de erradicación de la polio que tiene toda la información de la vigilancia de las parálisis agudas flácidas de los últimos 30 años.
Y ahí están todos los casos de los chicos que fueron detectados con cualquier cuadro de parálisis aguda flácida, cuál fue el diagnóstico final y qué se encontró en el laboratorio. De esa manera encontramos los 8 casos asociados a vacuna y los ABIN derivados. No hay estadísticas de síndrome pospolio porque no es una enfermedad de denuncia obligatoria. Entonces, a mí lo que se me ocurre en este momento es que yo puedo plantear en la Comisión Nacional de Erradicación que se empiece a trabajar como parte de la polio, de la problemática de la polio en el país, que se empiece a hacer un trabajo sobre cuáles son los casos y cuántos casos hay en la Argentina de síndrome pospolio. Es una de las cosas, uno de los grandes objetivos que tenemos por el cual nosotros empezamos a reunirnos, los sobrevivientes, es justamente eso. O sea, a nosotros nos interesa hoy, primero y principal, buscar gente, porque a nosotros nos interesa mucho la gente que está en la salud pública. Yo tengo salud privada, ¿no? Pero la salud pública no existe, y no existe en registro, ¿me entendés? Y si vos decís, voy a proponerlo, ojalá lo logres, lo propongas, lo logres, y me gustaría que me dieras la dirección o el internet o la conexión necesaria para estar en contacto con ese centro de investigación, porque me interesa lo que dijiste y quiero conocer más sobre ese centro de investigación. No es un centro de investigación, es el Ministerio de Salud de la Nación, quien es que debería tomar este tema y hacer las estadísticas que vos estás requiriendo, porque en realidad no hay nadie en Argentina que se esté ocupando de lo que pasa con el síndrome pospolio. Discúlpame. A nivel nacional, digo yo. Claro, sí, a nivel nacional. Pero vos dijiste que había un registro de los últimos 30 años. Sí, pero ¿dónde está eso? A eso me refiero. En el Ministerio de Salud de la Nación. La base de datos la tiene el Ministerio de Salud de la Nación, y en el Boletín Epidemiológico Nacional, que se publica continuamente, salen todos los datos de parálisis aguda flácida del país. ¿De los últimos 30 años? No, año por año. Los últimos 30 años están en la base de datos, pero si vos querés datos de este año, los tenés, si querés del año pasado, los tenés, del anterior, y así. Sí, porque yo soy docente y tuve 2 alumnos con poliomielitis, y que en este momento deben tener 30 años aproximadamente, y le agarró después de los 5. ¿Me entendés? Y tenían, puede ser, eran muy humildes, así que creo que no tenían la vacunación completa. Pero yo los tuve, y después conocí a una persona en el centro de rehabilitación que tiene en este momento 28 años. Y también es de la provincia de Santa Fe, y cuando yo fui a averiguar en Santa Fe no conseguí datos, como que nunca existieron esos casos. ¿Me entendés? Por eso te escucho y me queda esa inquietud, porque yo averigüé y no están registrados. El último caso de polio registrado en la Argentina, denunciado al Ministerio de Salud y estudiado en el Instituto Malbrán, fue el que yo presenté de Orán en 1984. Que haya otros casos de parálisis aguda flácida similar a polio no me llama la atención, porque hay otros virus del género enterovirus que lo producen, como por ejemplo el enterovirus 71. Posiblemente hay casos... No, discúlpame, los chicos fueron diagnosticados y esta chica está diagnosticada con poliomielitis. Bueno, está diagnosticada como polio, está dentro del sistema, tiene que estar denunciada. Debe ser un caso asociado a vacuna, porque si hace 30 años, nosotros hace 34 años que no tenemos polio en el país. No. Por virus salvaje. Discúlpame, por virus salvaje no sé, pero la chica estaba vacunada y tuvo la polio. Y tiene 28 años actualmente. Bueno, y los otros tienen 30. Deben ser casos asociados a vacuna y tienen alejamiento de virus. No lo sé exactamente, porque he perdido contactos después de estos años en los que me dediqué a buscar soluciones para el síndrome, ¿no es cierto? Perdí contacto porque también dejé de trabajar, tuve que dejar de trabajar. Pero te vuelvo a repetir, me gustaría que me dieras después
exactamente en qué parte me dejaras por Entrás escrito. en la página del Ministerio de Salud de la Nación y ahí está el Boletín Informativo Epidemiológico Nacional y ahí están todos los datos de la vigilancia de parálisis aguda flácida. Bueno, los datos registrados, digamos. Claro, obvio. Y sí, Bueno. es una enfermedad de denuncia obligatoria. Sí, supuestamente sí. Bueno, gracias, muchísimas No, de gracias. nada. Allá atrás. Perdón. Acá está preguntando eso. Bueno, pero el hombre quería... Ah, perdón. Vamos a tener que hacer una lista, ¿eh? Bueno, mucho gusto, buenos días. Yo soy de Venado Tuerto, de la provincia de Santa Fe. Me paro porque no sabía quién estaba hablando. Yo tuve polio en el año 1955 y bueno, tuve toda la rehabilitación, hay cosas que no recuerdo muy bien. Yo tenía 4 años y medio. Tenía escarlatina y bueno, mis hermanas corrían por mi casa y bueno, un día mi abuelo me vio que me levanté y no podía caminar, y ahí me detectaron polio, bueno, y fue bueno, todo el camino de que ya las personas que lo sufrimos lo conocemos. Yo le pregunto a ella porque hace más o menos 18 años salió en el diario que todas las personas con síndrome post-polio tienen que presentarse en ALPI. Yo creo que llamé por teléfono y en realidad yo en ese momento no tenía más que la secuela común y normal, normal lo que tenía Piequino. En Rosario el doctor Benetia Precios trabajó un montón para la polio, y ahora hace 3 años que estoy con problemas que después de haber hecho una consulta con PAMI empecé a pensar en el síndrome y empecé a buscar. Yo te pregunto a vos, porque pregunté en Rosario, nadie sabe nada. En muchísimos casos, nadie, en Venado Tuerto ni te digo, no lo conocen. La gente de PAMI le dije, estudia a la médica porque realmente, te juro que me daba ganas de agarrarla del cogote. Ay, no sé, miran para arriba y no saben nada. Pero yo pregunto, ¿a vos te lo diagnosticaron? Yo soy la única persona registrada dentro de IAPOS con el síndrome. A mí me lo diagnosticó primero el doctor Artuch en Santa Fe hace 5 años, ¿no? 5 o 6 años va a ser. Él me derivó al Instituto Fleming, donde me sometieron a electromiografías, pero de todos lados, donde me pincharon de arriba a abajo y me dieron un tratamiento. Pero realmente no hay noción de lo que tenemos, no tienen la menor noción. Y lo que vos dijiste, yo fui a Rosario, yo vine acá, yo estuve por todos lados. A donde aparecía algún especialista que se suponía, me llegaron hasta dar placebos, porque se supone que es algo. Me trataron, como dijeron ayer en un comentario las chicas, depresiva. Entonces me dieron placebos. El doctor Rey te quiere hacer una respuesta. Si le podés pasar atrás tuyo el micrófono, por favor. Y bueno, que no se hagan más diálogos entre público, porque si no vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias. Primero, gracias por invitarme. Gracias, Estela. Para mí, fuimos compañeros con Estela de hospital muchos años, casi desde que nos recibimos. Así que muy contento de estar con ustedes y hablar. Y por ahí puedo aportar yo soy neurólogo y dentro de la neurología me dediqué siempre a enfermedades del sistema nervioso periférico. Y creo que tengo una mirada que por ahí les puede servir.
Primero, diagnosticar la polio no es tan fácil. Es más, imagínense que a un presidente de los Estados Unidos le diagnosticaron polio cuando nunca tuvo polio. Porque Roosevelt le dijeron que tuvo polio, de grande. Pero los estudios que se le hicieron después diagnosticaron que no tenía polio, que tenía Guillain-Barré. La manifestación es muy parecida, porque es una parálisis aguda. El cuadro es muy parecido, tiene algunas diferencias, pero como lo tuvo en una época que estaba empezando la epidemia, quedó, ya está. Sigo. Entonces, casos nuevos, fuera de la situación de epidemia, son para mirarlos con lupa. Por ahí alguien dice, bueno, tengo una polio, miren que los chicos son iguales y tienen diferencias que son importantes con tratamientos muy distintos, pero que pueden ser muy parecidas, sobre todo si no están dentro del contexto de una situación de epidemia, cuando son casos aislados. Porque por ahí alguien puede decir que por ahí le dijeron a la madre en una situación, en un centro hospitalario X, que tuvo algo que es como la polio, y la madre lo entendió. Por ahí es algo que fue parecido y no fue igual. O sea que la aparición de casos fuera del registro, aislados, que por comentarios yo sugeriría no ponerse muy furiosos con ese tema, porque no es tan fácil. Imagínense que sea un presidente de Estados Unidos, le diagnosticaron polio cuando no la tuvo, no debe ser tan fácil el diagnóstico en una situación determinada. Una. Dos, el registro de pospolio. Yo no hablo hablando de polio, ¿no? Estoy hablando de pospolio. Pospolio, ¿por qué no se conoce? ¿Por qué los médicos no saben? ¿Por qué no están en los registros? ¿Por qué no hay estadística? Porque es una enfermedad relativamente nueva. Porque para nuestro país, que tuvo la epidemia unos años más tarde que en Estados Unidos y en el norte de Europa, la gente que empieza con pospolio empieza ahora. Empezó en los 90, porque antes eran muy jóvenes, no estaban. O sea, tiene que pasar un tiempo. Y los criterios para diagnóstico de polio son criterios clínicos que son un poco blandos. No es que puedes hacerle un electromiograma que te va a decir sí tiene pospolio, o que le hagas un análisis de sangre y que te diga sí tienes pospolio. Son un conjunto de criterios que tienen que ver con el ojo de buen cubero del médico y que con lo que siente el paciente. Entonces no es tan fácil hacer una estadística primero, porque es una enfermedad nueva para la Argentina, por el tiempo nomás, porque no hay un análisis que te diga tiene pospolio, no tiene pospolio. Entonces es un conjunto de datos, y como no apareció todavía un tratamiento, porque se probaron muchos, pero ninguno dio resultado estadístico grande, más allá de una persona u otra, porque puede haber sido que una persona tenga resultado, pero que en la estadística grande no hubo resultados tan favorables. Está claro que nadie tampoco se murió de pospolio. Entonces, sí, complicaciones, pero son complicaciones, pero no del síndrome, sino de las secuelas y otras cosas, que son tratables, y eso me invitó Estela que hable más tarde, a la tarde. Pero entonces, no se enojen si no hay estadística. Enfermedad nueva, de diagnóstico difícil, que en Estados Unidos y en Europa están peleándose porque cuántos criterios ponerles sí, cuántos criterios ponerles no. Y ellos tienen poca estadística. Y ellos empezaron el pospolio mucho antes que nosotros, porque empezaron la polio mucho antes que nosotros. Y porque tuvieron muchísima cantidad de polio. Como empezaron antes, tuvieron muchos años de epidemia hasta que aparecieron las vacunas. Nosotros no tuvimos tanto impacto. Pero en el norte de Europa, Suecia, esos países nórdicos, les pegó muy fuerte. Y ellos son los que saben de pospolio. Y ellos son los que discuten qué es pospolio, qué no es pospolio. Recién están empezando a tener estadísticas, imagínense. Nosotros estamos, por suerte, más tarde, menos, y con menos organización, con menos plata. No se enojen, es normal. Es normal. Una de las cosas que, ¿sabés qué? Una de las cosas que faltaría es que... Bueno, la última. Esta es la última. ¿Puedo hacerte una pregunta? No, porque si no, una pregunta. La última pregunta. Quiero hacer una pregunta a ver si qué hay de mito o de realidad. No, sí. Después lo tenemos al doctor Rey, que va a exponer a la tarde, así que pueden hacerle preguntas. Una consulta nada más. En 1968
yo estaba estudiando terapia ocupacional y vinieron unas compañeras de Colombia que eran 68, que eran terapistas físicas ya recibidas y quisieron hacer terapia ocupacional. Recuerdo en ese momento que me dijo, cuidado Silvia, dice, porque el virus no muere y reataca después de 20 o 30 años. Ese fue el mito. Y te va a venir una discapacidad otra vez mayor. Bueno, total que acá estoy yo, ¿no? Pero entonces quiero saber qué había de verdad o no, porque lo cierto, que no sé si esto se sumaba con la pospolio, pero en Colombia estaban haciendo todo un estudio. Dice que la verdad absoluta no es, y uno dice la verdad es lo que digo yo hoy. Pero bueno, lo que sabemos es que eso no es verdad. Eso no es verdad. Por suerte no es verdad. Publio, el virus es un virus... Pasó, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Lo que viene después, lo del postpolio, les cuento a la tarde. Está bien. Yo quiero que mientras le traen los diplomas a las doctoras por las exposiciones, quiero agradecer al programa Imagen de Trabajo del Sindicato Argentino de Televisión y de Medios Audiovisuales, que ha permitido hacernos una entrevista y la propaganda, la difusión para la propaganda para este congreso, y que en estos momentos son los que están haciendo la filmación de todo este día de congreso para después poder compartirlo con aquellas personas que no han podido venir a este congreso por distintas dificultades que se han presentado. Y ahora le vamos a hacer entrega a las doctoras expositoras. Pasamos la proyección que quieran, pero en este momento ya nos quedó finalizado el móvil de atrás. Así que bueno, se le está haciendo entrega a la doctora Andrea Silva por haber colaborado en este congreso. Y ahora se le hace la entrega a la doctora Cecilia Freire por la colaboración que tuvo con nuestro congreso. Pónganse las tres.